Hola, yo soy Andrew y vengo a presentaros la narrativa de los siglos de oro 2. Miguel de Cervantes, sus novelas ejemplares, El Quijote y otras obras de este autor. Iniciamos la presentación con esta pequeña introducción que nos servirá de glosario sobre los temas a tratar. Cervantes, su biografía de manera sencilla, en qué se especializó y títulos y obras que escribió, y por último su estilo. Seguimos con novelas ejemplares, qué son y cuántas hay, su finalidad, la fecha de composición y los temas principales que tratan. Seguiremos con El Quijote, la estructura de su argumento, la creación y las fechas, los personajes, El Quijote como novela moderna, narrador y voces narrativas, la crítica y su finalidad. Como curiosidad, hablaremos del Quijote de Avellaneda y la repercusión histórica de la obra. Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, en Madrid, en 1547, y murió en Madrid en 1616. En su adolescencia se aficionó al teatro. Estudió en Madrid, pero no llegó a realizar estudios universitarios, ya que Cervantes fue autodidacta. Tiempo después se trasladó a Italia, al servicio de un cardenal, el cardenal Acquaviva. Cervantes se unió a la Armada Española, donde perdió la movilidad de su mano izquierda participando en la Guerra de Lepanto. En 1570 fue secuestrado por los corsarios turcos y pasaron 5 años hasta su liberación. La Galatea fue su primera novela, escrita en 1585 y forma parte del subgénero pastoril. Miguel de Cervantes no tuvo éxito en los ámbitos del teatro ni la poesía. El Quijote. La novela de Don Quijote de la Mancha consta de 2 partes. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrito en 1605, y el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, escrito en 1615. En cuanto a su estructura, es diferente dependiendo de las partes que se trate. En la primera parte, dividida en 4 partes de desigual composición, con una suma de 2 capítulos entre ambas, dividió el texto en capítulos y luego en partes, insertando 2 historias y unos relatos al final. La segunda parte contiene 74 capítulos, sin divisiones internas. Su acción avanza más hacia el desenlace directamente. En cuanto al argumento, podemos diferenciar 2 partes. Primera parte. Relata las 2 primeras salidas de Don Quijote, ambas desde la aldea de la Mancha. En la primera llega a la venta, donde es nombrado caballero, y después de 2 ridículas aventuras, regresa a casa medio muerto tras una paliza. En la segunda, Don Quijote va acompañado de su escudero Sancho Panza, y le suceden aventuras como la de los molinos de viento, los frailes y el vizcaíno. Aquí también aparece la princesa Micomiconda y el encantamiento de Don Quijote, a quien lleva enjaulado al cura y al barbero de su hogar. En la segunda parte relata una sola salida. Narra la llegada de Don Quijote a Toboso y la aparición de la Dulcinea, entre otros relatos. 2 de los más destacables son el gobierno de Sancho de la ínsula de Barataria y la pelea con el caballero de la Blanca Luna, quien era bachiller Sansón Carrasco, que acudía a librar de la locura a Don Quijote, y al vencerlo le obliga a regresar a su casa por un año. Apenas llegado a su pueblo, cae enfermo y muere. Hemos de decir que Don Quijote comienza a recuperar la cordura progresivamente conforme se acerca a su muerte. Creación y fechas. La obra terminó convirtiéndose en una de las más traducidas y divulgadas de la literatura tras la Biblia. En un principio se determina la intención de Cervantes de terminar la novela con el capítulo 6, cuando Don Quijote regresa a la aldea por primera vez, pero tras ver las posibilidades de la obra y su éxito, siguió con su desarrollo hasta su publicación completa en 1605, comenzando a escribirla cuando éste se encontraba en prisión en el 1592 o 1597 aproximadamente. Personajes. Don Quijote, Alonso Quijano, humilde hidalgo castellano que tras perder la cabeza por la lectura excesiva de libros de caballería se convierte en un caballero cómico y anacrónico a su tiempo. Sancho Panza, campesino rústico con las luces justas para pasar el día, aunque humilde y de gran corazón. Crece a medida que avanza la historia, desarrollando su ingenio para gobernar. A lo largo de la historia, los personajes van retroalimentándose el uno del otro. Podemos decir que Sancho se va quijotizando, adoptando ciertas actitudes de su señor. Otros personajes. El Quijote como novela moderna. Hay 2 características que definen al Quijote como una novela moderna: la complejidad psicológica de sus personajes y el realismo novelesco. Narrador y voces narrativas.
Cervantes, burlándose de la cualidad histórica y la mención de personajes realistas e imaginarios de las obras de caballerías de la época, inventa numerosos narradores que le permitían ofrecer, aparte de numerosas perspectivas de la historia. Habla de un historiador, Cid Hamete, un árabe que escribe la historia de Don Quijote y cuyos manuscritos le son traducidos por un morisco. También de poetas académicos de tono paródico y de ciertos personajes que narran en primera persona su historia, como Dorotea o Fernando. Crítica y finalidad. En el prólogo de la primera parte, Cervantes explica cómo su intención es poner fin a las fantasiosas y absurdas historias de caballería. En el prólogo de la primera parte, Cervantes explica cómo su intención es poner fin a las fantasiosas y absurdas historias de caballería. Cambia el concepto que se tenía hasta ese momento de la obra literaria e influye en la tradición literaria posterior. Con esta obra critica valores morales y sociales de la época. El Quijote de Avellaneda. Es el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una novela publicada en 1614 y firmada por Alonso Fernández de Avellaneda, escrita como una secuela a la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Durante su aparición, Cervantes se encontraba escribiendo una continuación del libro original. Repercusión histórica. Cervantes satirizó un modelo de literatura que se empleaba desde hacía muchísimos años, las novelas de caballería, convirtiéndose así, además, en la primera novela moderna, y ejerciendo una influencia realmente importante en la narrativa europea posterior. Otras obras. Aparte de Don Quijote, Cervantes escribió otras novelas y relatos entre los que destacan La Galatea. La Galatea es una novela de Miguel de Cervantes, publicada en 1585, en Alcalá de Henares. Se describe como novela pastoril, pero tal descripción es muy limitada. Sus personajes son pastores, pero la novela sirve para un estudio psicológico del amor, y este es el propósito de Cervantes. Empezó probablemente a redactarse cuando Cervantes volvió de su cautiverio en Argel, diciembre de 1580. La trama principal, a la que se añaden otras historias y lamentos de otros pastores, está protagonizado por Elicio y Erastro, enamorados de Galatea, a quienes sus padres pretenden casar con otro. Los trabajos de Pérsiles y Sigismunda, escrito en 1617. El 19 de abril de 1616, ya enfermo de hidropesia y a escasos 3 días de morir, Miguel de Cervantes redacta los trabajos de Pérsiles y Sigismunda. En su último relato, Cervantes cultivó la novela bizantina, con sus dos elementos característicos: el amor, siempre casto en protagonistas, y el viaje, que adquiere un carácter simbólico. Pérsiles y Sigismunda son bellos príncipes que, bajo los nombres de Periandro y Auristela, viajan como hermanos a Roma, en una peregrinación llena de pruebas y peligros. Como conclusión, y para resumir, podemos decir que Miguel de Cervantes es uno de los escritores más importantes de la literatura universal, habiendo escrito la novela de Don Quijote de la Mancha, que marcó un antes y después con la introducción de la novela moderna. Un género satírico que rompía con las típicas novelas de la época, creando una nueva clasificación de personajes, una variación en las voces narrativas y un cambio de desarrollo de relato distintos. Aparte, escribió otros relatos como son La Galatea, los trabajos de Pérsiles y Sigismunda y otros entremeses del teatro.